¿Y si Rusia de repente se volviera súper amable y decidiera resolver todas sus disputas fronterizas con sus vecinos? ¿Y si decidieran arreglar sus fronteras internas y reducir un poco su tamaño porque son demasiado grandes? En este video voy a tomar ese escenario hipotético y me voy a encargar de hacer exactamente eso, arreglando las fronteras de Rusia. Primero vamos a revisar esas disputas fronterizas porque hay muchas y vamos a arreglarlas. Luego pasaremos a reorganizaciones territoriales adicionales e incluso a una posible división de algunos territorios. Creo que lo mejor es empezar por el oeste con la situación fronteriza más evidentemente molesta, que es Kaliningrado. Kaliningrado es un enclave ruso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Limita únicamente con Lituania, Polonia y el mar Báltico, y ha sido históricamente una región muy importante para los alemanes. Lo perdieron tras la Segunda Guerra Mundial, pero sigue siendo importante para la historia alemana y polaca. Rusia lo obtuvo al final de la guerra. Querían un enclave estratégico en Europa del Este, cerca de la frontera de la OTAN y con acceso al mar Báltico. Siguen teniendo acceso por San Petersburgo, pero está más al oeste. Es un territorio muy estratégico para Rusia hoy en día, está conectado por una línea de tren que pasa por Bielorrusia. En este caso se lo darían amablemente a Polonia y Lituania, que podrían dividirlo en dos. Ahora vamos al norte hacia la frontera con Finlandia. Tras la Guerra de Invierno de 1939-1940, mucho territorio finlandés pasó a Rusia. ¿Y si Finlandia lo recuperara? Hasta donde sé, este territorio no es muy útil, pero creo que Finlandia lo valoraría. Actualmente, en Finlandia ya no existen movimientos que busquen recuperarlo. Prácticamente desaparecieron a finales del siglo XX. No estoy seguro de que Rusia quiera conservarlo. Como dije, creo que esto solo es bosque. Así que sería un gesto bastante agradable de su parte devolvérselo a Finlandia de una manera similar, y volviendo a las naciones bálticas. Estonia y Letonia perdieron algo de territorio fronterizo cuando eran parte de la URSS. Letonia perdió Abren y Estonia perdió Petseti y la orilla este del río Narva. Estos fueron básicamente ajustes internos de fronteras que la Unión Soviética hizo en 1945. Lituania ganó territorio con ellos años antes, recuperando su capital histórica, Vilna. Creo que eso muestra que Rusia puede ser amable, como lo fue con Lituania en ese momento. Puedes decir que solo lo hicieron porque eran parte de la Unión Soviética. Ellos seguían gobernando ahí, solo hicieron un cambio simbólico para complacer a los locales. Incluso al sur abordamos el elefante en la habitación, o mejor dicho, el oso en la habitación. Recuerdo que en la escuela, en mi clase de historia de la propaganda, vi un video considerado una de las mejores piezas de propaganda moderna. Mostraba a un oso como amenaza. Creo que era parte de la campaña presidencial de Reagan. Es bastante interesante cómo esto sigue siendo un problema hoy en día, varias décadas después, y los puntos de discusión son esencialmente los mismos ahora. Imagina recorrer todo este territorio solo para modificar el mapa. En agosto de 2025, el sureste de Ucrania sigue ocupado por fuerzas rusas, al igual que la península de Crimea. Ahora, estos son, por supuesto, temas diferentes y al mismo tiempo parte de un mismo problema mayor. Crimea fue ocupada en 2014 y supuestamente votó para unirse a Rusia, aunque su validez es debatida. El territorio está mayormente ocupado por rusos étnicos, por lo que es creíble que la mayoría votara a favor de la anexión rusa. El referéndum no tuvo observadores y el sureste de Ucrania está ocupado por el ejército ruso. Creo que también manipularon la votación, pero es menos legítimo que lo de Crimea. Creo que Rusia podría retirar su ejército y devolver todo el territorio de Ucrania por bondad. Quizás realizar un nuevo referéndum en Crimea que sea verificado por observadores externos, para que sea realmente neutral. Podrían invitar a la ONU adversarios como la Unión Europea y Estados Unidos y aliados como China o Irán. Si todos validaran los resultados, quizá Crimea aceptaría seguir siendo de Rusia. Moviéndonos aún más al sur, llegamos a la región del Cáucaso,
donde Rusia tiene un par de problemas con otro vecino, Georgia. En 2008 fuerzas apoyadas por Rusia ocuparon el noroeste de Georgia llamado Abjasia. Desde entonces, los rebeldes proclamaron su nación aliada con Rusia y reconocida solo por este país. Algunos solo la reconocen para agradar a los rusos, como Venezuela y Corea del Norte, pero eso no es relevante internacionalmente. Curiosamente, la bandera de Abjasia es bastante única y se ve realmente bien, pero ese es otro tema. Hicieron lo mismo en Osetia, esta región aquí en el centro del norte de Georgia, siguiendo exactamente la misma estrategia, ayudando a supuestos rebeldes locales a declarar un país independiente. Osetia del Sur, no reconocida por casi ningún país y que en la práctica es un estado títere de Rusia. En este caso, ambos territorios regresarían a su legítimo dueño, Georgia. Además, hay más que decir sobre los territorios rusos en el Cáucaso. Específicamente, lugares como Osetia del Norte, que está dentro de Rusia, u otros como Circasia o Dagestán, tal vez incluso Chechenia, que podrían separarse y ser países independientes. Primero veamos las disputas territoriales y después regresamos a eso. Pero espera, creo que podemos avanzar porque Rusia solo tendría fronteras con Kazajistán, Mongolia, China y Corea del Norte. Ya no hay disputas ahí. Japón no comparte frontera continental, pero sí una isla. Una en el archipiélago de las Kuriles. La disputa de las Islas Kuriles se refiere a la propiedad de las 4 islas más al sur de la cadena de las Islas Kuriles. En Rusia son las Kuriles del sur y en Japón los territorios del norte. Las islas están ubicadas entre la península de Kamchatka en Rusia y la isla de Hokkaido en Japón. La disputa surge por la toma de tierras de la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial, impugnada por Japón. Todo esto lleva a un continuo fracaso para firmar un tratado de paz entre ambas naciones. De hecho, es bastante loco. Técnicamente, todavía están en guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, la guerra no está ocurriendo y se firmó un alto al fuego, pero un tratado de paz real todavía no existe. Parecen algo irrelevantes, para ser honesto. En nuestro rediseño de fronteras rusas, Japón se queda con ellas, así que pasamos a reorganizar el territorio ruso internamente. Rusia realmente no es un país unitario, o sea, en la realidad lo es, pero técnicamente es una federación y está compuesta por varias unidades. Es un sistema confuso porque existen varios niveles o tipos de unidades federales, así que trataré de explicarlo de la forma más sencilla posible. Hay 6 tipos de unidades federales. En Rusia hay repúblicas, krais, que son territorios, oblasts, que son regiones, ciudades federales, regiones autónomas y áreas autónomas. Con una minoría étnica sustancial, hay 21 repúblicas, el grado más alto de sujeto federal que puede ser. Ejemplos son Altai, Chechenia, Dagestán, Karelia, junto a Finlandia, Komi, Saya o Yakutia, la subdivisión territorial más grande del mundo. Y Tuvá, que fue un país independiente en el siglo XX. Tomando ese ejemplo, creo que al menos algunas de estas podrían convertirse en sus propios países, después de todo, por su propia definición. Estas están designadas como el hogar de una minoría étnica específica dentro de Rusia, pero generalmente son mayoría dentro de su respectiva república. Y es cierto, Chechenia tiene 96 chechenos, Ingusetia tiene 96 ingleses, Dagestán tiene 13, diferentes nacionalidades indígenas, que juntas también conforman el 95% de la población. Tuvá tiene 88 tuvinos Osetia del Norte, que limita con esa región ocupada de Georgia, tiene 68 osetios. Kalmukia tiene 62 kalmucos, Shubash de Kalmi, tiene 63 de los nativos, y así sucesivamente, con Saja teniendo 55 yakutos, o Tartaristán, 53 tártaros. Otras repúblicas tienen un grupo étnico minoritario, como Ardia con 25 circasianos o Komi con 22 de su propia gente. Supongo que las zonas donde los rusos son mayoría deberían seguir en Rusia, pero las demás podrían ser independientes. Efectivamente, son sus propias naciones y países, solo que todavía están algo subyugados por el imperialismo ruso.
Krais y oblasts son casi iguales, solo que son regiones de Rusia y por eso siguen siendo rusos. También aplica para Moscú y San Petersburgo. Por supuesto, esto nos deja con los oblast autónomos, de los cuales en realidad solo existe uno, y los 4 okrugs autónomos. El único oblast autónomo es el judío, ubicado en el extremo oriente del país, fronterizo con China. En 1934, un decreto soviético lo designó como destino para el pueblo judío en la URSS. En su apogeo, a finales de los años 40, la población judía era de alrededor de 46 a 50.000 y aún así esto representaba solo el 25% de la población total. En el censo de 2021 solo quedaban 837 judíos, el 0.6% de la población. Así que, a pesar de su estatus y su nombre diferente, no creo que tenga sentido que esto se vuelva independiente. Pero, ¿qué hay de los 4 okrugs autónomos? Hay 4 de ellos ubicados aquí, aquí, aquí y hasta el noreste, por aquí. Son respectivamente Khanty-Mansi, Nenets, Yamalo-Nenets y Chukotka. Sin embargo, ninguno de ellos tiene una población mayoritariamente no rusa. El más alto es Chukotka con 45. Los demás tienen alrededor de 30 de nativos. Ahora se puede argumentar que estos casos y las repúblicas donde los locales étnicos son minoría no resultan de una presencia natural de rusos. Es resultado de un proyecto de rectificación y desplazamiento poblacional aplicado durante décadas, incluso siglos, primero por el Imperio Ruso y luego por la Unión Soviética. Quiero decir, el 25% de los circasianos que viven en Adigueya son la población actual. Entre 1863 y 1878, el Imperio Ruso invadió la región y exterminó o desplazó por la fuerza a entre 1 y 1.5 millones de personas. Adigueya tiene 500.000 personas hoy en día. Así que, incluso con cálculos conservadores, si ese exterminio no hubiera ocurrido, la población total hoy en día sería mucho mayor a 15 millones de personas, con los circasianos representando más del 75% de ellos. Pero bueno, esta es la realidad actual, así que supongo que con eso es con lo que debemos trabajar. Gracias por ver el video y a mis patrocinadores por su apoyo. Nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.